Acabo de cantar esta frase que estaba al final de este canto, todo viene de ti, ¿verdad? Y a veces creo que son cosas que tenemos que estar recordando constantemente. La vida cristiana es algo que debe ser como el alimento de todos los días, por supuesto. Porque, ¿qué pasaría si alguien deja de alimentarse proactivamente? Y dice, no, pues yo no voy a comer sencillamente porque no quiero comer. Bueno, en un momento dado, los primeros días quizás puede resistir y puede pasar todo bien, pero en la medida que van pasando los días, las semanas, quizás hasta los meses, va a llegar un momento en que su cuerpo lo va a resentir, ¿no? Entonces, si no estamos conscientes que todo viene de Dios, incluyendo obviamente tanto el alimento físico como el alimento espiritual, bueno, vamos a irnos debilitando. Por eso es importante. Y hemos estado hablando durante las semanas anteriores acerca de aprender de aquellos que estuvieron cerca de Jesús para aprender a ser mejores discípulos. Y hemos estado hablando, por ejemplo, de Pedro, estamos hablando de Juan, hemos hablado de Judas, hemos tratado de tener una perspectiva en la que podamos dejar que Dios forme ese carácter de Cristo en nosotros que debe ser formado cada día y todos los días. Así que para quienes estamos aquí, para quienes van a ver la grabación, para quienes nos van a ver en las redes sociales, lo que queremos es animarles, es motivarles, es que se sientan con ese deseo de querer ser como su maestro. Ya no, yo creo que hay un momento en el que ya deberíamos anhelar ya no solamente congregarnos como tal en el sentido de que es bonito ir a la iglesia, cantar y estar con nuestros hermanos como estamos aquí, todos juntos, nos reunimos y la pasamos muy bien. Y eso es bonito. El problema es de que eso no es la vida cristiana. Eso es parte de consecuencia de que nos hemos encontrado varios hijos de Dios para tener un momento en el cual alabamos juntos a Dios, pero en el mismo tiempo socializamos. Hay que ser honestos, es un bonito tiempo para socializar y mucha gente incluso se queda en ese nivel, en el nivel que solo socializa y realmente convierte a veces el hecho de dejar que Dios edifique su vida en un momento de ir únicamente a un esquema religioso, donde se siente cómodo, donde es bonito, donde inclusive en algunos casos buscamos cierto nivel, cierto estatus o sentirnos bien. Pero el llamado a ser discípulos no es a la comodidad, ni a una religión superficial. Quisiera que esto quedara muy claro y que lo entendiéramos, porque creo que ese es uno de los principales errores de nuestras iglesias, congregaciones y de muchos cristianos alrededor del mundo, más en Latinoamérica. Lastimosamente en Latinoamérica nos dejamos meter gol en cualquier forma, y lo digo con todo respeto y con todo amor, pero también tengo que decirlo de manera directa. Viene mucha gente de repente con nuevos inventos, con nuevas cosas, con nuevas ideas y con ideas, muchas de ellas fuera y sacadas de contexto de la palabra de Dios, y la gente al tener el desconocimiento de no ser un discípulo que ha dejado a un lado el hecho de buscar la comodidad y que ha dejado a un lado la religiosidad y busca verdaderamente a Jesús, entonces puede llegar sencillamente a confundirse, a no tener las herramientas para poder enfrentar y confrontar ciertas situaciones que vemos en el mundo. Y por eso es que la gente de repente se sorprende y dice, no, y es que yo no me acerco a Jesús, porque eso es verdad, que van a una iglesia, mis vecinos van a una iglesia, pero tienen comportamiento extraño, hacen cosas raras y hasta se visten extraños, se visten como si fueran otro nivel de vida. Y obviamente incluso por eso nos pueden llegar a confundir con una secta, porque una secta es aquella donde se reclama el hecho de tener el control sobre una persona. Y hemos visto infinidad de casos en las historias, en las series de televisión o en las series de las redes, de las plataformas de streaming, donde sacan casos de la vida real, donde dice uno, qué increíble, y cómo la gente llegó a creer en eso. La gente llegó a creer en eso por la ignorancia de no ser formado como un discípulo, no queriendo dejar la comodidad y no queriendo dejar la religión. Es un llamado radical a la transformación, porque Jesús no solo busca seguidores, sino que busca formar discípulos. Seguidores cualquiera. Miren, yo estaba pensando, y es un ejemplo que yo siempre he pensado, cómo los partidos políticos buscan seguidores, ¿verdad? Y buscan mucha gente y la gente va, pero mucha de esta gente en realidad está ahí por algún interés en particular. La mayoría no están por una convicción.
y son los que les llamamos acarreados en la vida política, y vemos las marchas, y vemos los mítines de los políticos, y los vemos muy álgidos hablando y todo, pero mucha de esta gente en realidad no son gente que se identifica verdaderamente con los ideales de la persona, del partido, de la política. En fin, sencillamente están ahí para hacer el montón, porque solamente querían ser unos simpatizantes de. Y Jesús no busca simpatizantes, y tampoco solo busca seguidores, busca verdaderos discípulos. Hoy vamos a hablar de dos hombres que fueron llamados por Cristo y marcados por su carácter, por su forma de comportarse. Hemos estado hablando de cómo Dios quiere cambiar nuestro carácter. Saben, Jacobo y Juan, llamados los hijos del trueno por el mismo Jesús, va a ver cómo el Señor no descarta el hecho de formar y la importancia de formar nuestro carácter, porque Él lo que quiere es transformarnos para gloria y honra de su nombre. Así que es interesante. Vamos a ver algunos pasajes, y vamos a entrar de lleno, por ejemplo, a Marcos capítulo 3, versículo 17, varios pasajes que vamos a ver rápidamente, algunos un poquito más ligeros que otros, pero Marcos capítulo 3, versículo 17, y vamos a ver, en Marcos capítulo 3, versículo 17, dice de la siguiente manera: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Verdad? Es decir, aquí está la referencia de la elección de los 12 discípulos, el contexto se está eligiendo a los 12 discípulos, está llamando uno por uno, y entre ellos llama a Jacobo y a Juan. Bueno, aquí tenemos claramente que Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, les puso por su nombre de Boanerges, que es esto, hijo del trueno. Estos versículos nos dan la pauta del temperamento de estos dos hermanos. El hecho de que Jesús mismo los llamara hijos del trueno sugiere que tenían un carácter fuerte, impetuoso, quizás hasta explosivo. Ahora, nada diferente a como somos nosotros. Lo que pasa es que a veces cuando vemos la vida de los discípulos, cuando vemos la vida transformada de ellos, pensamos de que ellos no eran o no habían sido en algún momento dado de la vida personas con ciertas debilidades, con pecados como nosotros, con falta de carácter, o con un carácter demasiado explosivo, o con una forma de ser demasiado impulsiva. No eran normalmente hombres tranquilos, como podrá pensarse, pero hay quienes sí lo pueden ser. Tampoco eran pasivos, eran realmente en cierta forma apasionados, eran determinados. Estos los movía mucho el hecho de que eran como, dirían en algún otro lugar, como eléctricos, no se podían estar quietos. Entonces eso los movía la pasión, y en su pasión ellos podrían desbordarse y hacer cosas inclusive sin pensar. Ahora, eran determinados, eran apasionados, lo cual no es mal también, pero no estaban pulidos realmente en esas áreas. Es decir, sencillamente se dejaban llevar. Eso es como cuando decimos, se me salió, ¿verdad? Y dijimos algo que no queríamos decir, pero en realidad en el final estaba en nuestro corazón, honestamente. Para ser totalmente honestos, esa es una realidad. Ahora, este llamado nos muestra, o este llamado de sus discípulos nos muestra que nos escoge, que Él no escoge. El Señor Jesús no escoge solamente a los que son calmaditos, tranquilos, relajados, perfectos, ya formados, y que parecen ángeles. Casi algunos piensan de que inclusive cuando van a una iglesia o pertenecen a una iglesia o a una congregación o a una religión, como a veces se le dice, casi que sienten que son gente que levita por el piso, ¿verdad? Y que son toda buena. Si ya no pisan el piso, que pisan los demás, porque es un piso hasta lleno y contaminado de maldad, ¿verdad? Y yo no sería capaz. Y la verdad es que hoy en día veo tanta ridiculez. Hace poco me llegó un artículo corto en las redes sociales de un señor que no pretendía él pisar el suelo que todos pisaban. Y lo que es peor, y esto es real, aparecen las imágenes y aparecen los videos y todo. Esto es en unos lugares allá como por África, donde hay una mezcla inclusive del conocimiento de Dios, porque sí ha llegado, pero también mezclan ciertas ideas propias, y algunos aprovechan de ello,
Y inclusive este personaje, no podría yo llamar, ahí creo que le llaman apóstol o algo así, pero no sé realmente sin tratar de menospreciarlo, pero no sé qué calificativo darle por la actitud y no por juzgarlo. Pero esta persona hacía que la gente se acostara en el piso para él poder pasar por encima, porque no era digno, ¿verdad? El piso para él ni siquiera. Entonces uno ve algunas cosas que dice, qué barbaridad, qué tremendo. Es increíble ver cómo personas llegan a ciertas cosas tan extremas donde a veces confundimos la revelación verdadera, genuina de la palabra de Dios con una revelación que creemos que viene de Dios. Otro caso que vino hace mucho también de otro, él se ostentaba como pastor, pero él decía que Dios le había indicado que debería de usar tacones de mujer. No se vestía como mujer, no tenía una apariencia de tener una tendencia sexual diferente, simplemente que él había dicho que Dios le había dicho que se pusiera tacones. Entonces, ¿cómo les puedo decir? No es trascendente en sí el calzado, ni afecta nada. A mí me da igual que se ponga tenis, que ande descalzo, que ponga tacones, que se ponga botas, que se ponga plataformas de esas que se ponen mujeres, que son como de 40 centímetros, unas cosas que bárbaro. Yo no sé cómo se hacen las mujeres para poner esas cosas, pero bueno, es tremendo. Pero no le juzgo eso. Lo que juzgo es y en el buen sentido, no digo juzgar en el sentido que yo emito un juicio, sino que observo que es algo tan trascendental el hecho de que digas, yo no piso aquí, yo uso esto, yo me pongo esta ropa, yo no me pongo esta otra ropa, para poder determinar y decir o ganar incluso adeptos, seguidores o personas que te sigan a ti. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto se da porque normalmente este tipo de personas buscan seguidores para sí mismos y no buscan seguidores, mucho menos discípulos para Cristo Jesús. Y es ahí donde está la diferencia, y es ahí donde nosotros nos vemos obligados a marcar una diferencia real, genuina en Cristo Jesús, porque no es posible que haya esto y que la gente incluso esté menospreciando la vida cristiana. ¿Cuánta gente has escuchado que habla en la calle, en las oficinas, en tus vecinas, en tus mismas amigas, que dicen, no, es que yo no quiero ser así como tu religión, es que ahí les prohíben todo, es que ahí no les dejan de fumar, tomar, ni irse de fiesta, ni ir a la disco, ni bailar pegados, ni abrazados, ni nada, ni ver películas, ni ir al cine, ni nada, todo de cosas. Muchas cosas, la mayoría se les inventa porque desconocen, pero algunas son ciertas, tristemente. Ahora, es un llamado para nosotros para que la gente pueda ver en nosotros a alguien diferente que es transformado por Jesús, porque que es transformado por Jesús no sigue los lineamientos ni las formas de pensar del hombre, sino los lineamientos y las formas de pensar de Dios que están en la Biblia y que no tienen que ver con nada de estas cosas. Eso me queda claro cuando veo la vida de discípulos y no veo a un Jesús ahí diciéndoles, no, pues ponte sandalias de este tipo, ponte de esta otra, no te pongas sandalias, usa, por ejemplo, solamente piel de cordero, o no usa piel no sé, de algún otro animal. Era lo que había en ese momento, lo que vi, la forma de vestirse y la cultura de ese momento requería ciertas cosas. O sea, habían sandalias, estamos de acuerdo que no habían tacones, no habían zapatos de los que usa un hombre ahora, tenis mucho menos, por supuesto. Entonces, creo que cada etapa se vive, pero no tiene que ver la parte cultural, tiene que ver la parte del corazón, de cómo estamos siendo formados y entregados a Cristo Jesús. Él llama a hombres y mujeres con defectos evidentes, así como nosotros lo hemos sido y lo seguimos siendo en cierta forma, porque su propósito en realidad no es usar cualidades, sino transformarnos para su obra. O sea, Él no está pretendiendo, Señor Jesús, usar personas perfectas con las mejores cualidades, con el mejor vestuario, con la mejor posición social, con nada de eso. Él quiere usar a una persona de cualquier nivel, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier cosa que haya pasado en su vida, bajo ciertas situaciones que tuvo que vivir o no tuvo que vivir para ser transformado para su gloria. ¿Saben? A veces la pasión de llegar a Cristo debe ser canalizada correctamente. Vamos a ir a este pasaje que es el pasaje central que quiero que veamos hoy. Está en el libro de Lucas, capítulo 9.
Y estamos en los versículos 51 en adelante. ¿Lucas 9? Lucas 9, 51 en adelante. Lucas 9, 51 en adelante. Acompáñenme ahí con la lectura. Y dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, estando por supuesto el Señor Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, obviamente el Señor Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fue a otra aldea. En contexto, lo que estaba pasando en pocas palabras es que el Señor estaba por partir y estaba haciendo preparativos y estaba preparando a sus discípulos, estaba haciendo muchas cosas, y entre ellas están esos discípulos y van a Samaria, un lugar que evidentemente no recibía a los judíos con buenos ojos. Entonces pues en cierta forma ya estaba como una batalla perdida de ir a un lugar donde no eres bien recibido. ¿Te ha pasado alguna vez que aún cuando vas en la familia y de repente sabes que ahí como que no eres bien visto y bueno, pues te hacen sentir incómodo y de alguna manera pues dices, ay, no, como quisiera algo hacer esto, ¿verdad? Como quisiera decirle tantas cosas a mi cuñada porque, ay, no, qué chismosa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, entre muchas cosas, no, es que están a crítica y crítica, en fin, entre muchas cosas. Y este era el caso, porque en pocas palabras los samaritanos sabemos, y lo vemos también en el caso de la mujer samaritana, cuando llega Jesús, y entonces él se presenta con ella, y de alguna manera dice, no, pues es que, pues como tú hablas conmigo, o sea, no tiene lógica, ni deberías dirigirme la palabra, pues oye, yo soy samaritana, tú eres judío, no nos llevamos, este es el pozo de Jacob, le hizo, por cierto, ella reconocía que había una historia detrás, y el padre Abraham había dejado ese pozo donde se alimentaban todos y todos tomaban de manera armoniosa hasta que llegaron ciertos conflictos, se separaron y hubo un grupo que comenzó a mezclar judíos con otras etnias de aquel entonces, donde Dios les ha dicho que no lo hicieran, obviamente por no contaminar su vida con costumbres, con dioses, con cosas diferentes, formas de pensar diferentes, etcétera, pero finalmente venían siendo en cierta forma del mismo pueblo judío, nada más que con estas características, y bueno, por eso los judíos los despreciaban porque decían, estos son bien pecadores, ¿verdad? Cuando los otros también eran bien religiosos, otros sí, la verdad que eran en cierta forma bastantes pecadores también, porque no dejaban de ser pecadores porque finalmente eran hombres, ¿verdad? Comunes, corrientes, como todos lo somos. Entonces, bueno, pasa esto, llegan estos dos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, y entonces ven que no son bien recibidos, y lo primero que se les ocurre, pues démosles chicharrón, como diríamos en México, ¿verdad? O sea, acabemos con estos, y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos? Y lo que es peor es que ellos se atreven a decir que ellos van a mandar que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías. Y realmente, si damos cuenta, realmente Elías oró por fuego. No es que Elías nos mandó. Fíjense cómo a veces también tergiversamos la misma palabra de Dios. Y dicen, bueno, esto nos dice, mandemos que caiga fuego del cielo, así que lo hizo Elías, y los consuman. En pocas palabras, que lo hicieran las carnitas asadas consumidas, ¿verdad? Así, chicharronados y todo, porque estos son malos, porque no los quieren recibir, porque no quieren recibir a su maestro. ¿Cómo es posible que no quieran? ¿Sabes? A veces pensamos así y juzgamos mal a las personas y juzgamos a aquellos que tienen una forma de pensar diferente a la nuestra. ¿Saben? Nuestro deber de ver a otros que no piensan igual que nosotros es verlos como Dios los ve, y Dios los ve con misericordia, con amor. Por cierto, estaba viendo se lo leí a mi esposa hace un rato en la comida, de un amigo y hermano en Cristo que participó de una actividad de evangelismo durante la marcha que hubo de varios géneros,
Vamos a ir de esta manera para evitar que en las redes sociales nos corten este pedazo. Pero el punto es que dice que alguien, uno de ellos llamado de nombre Gerardo, no sé si es su propio nombre, pero así es, literalmente así dice el relato, se acercó con él y dice: estoy harto de esta vida, estoy cansado. Y dice que él le dijo: ¿me permitirías orar por ti? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así es como ve Jesús a las personas, con misericordia. Y no con la idea de, no acepta mi religión, no acepta mi forma de pensar, no quiere venir a la iglesia, voy a pedirle a Dios que te mande algo del cielo, ¿verdad? Que te consuma, como era el caso de eso. Y se nota, quiero que vean el contraste es una vida apasionada por Cristo. Qué bueno, porque Jacobo y Juan estaban apasionados por servir al Señor. Ellos querían defender al Señor, ellos querían dar a conocer a su Jesús, ellos querían ser unos buenos discípulos, pero esa pasión estaba mal canalizada. Y entonces creo que es ahí donde nosotros debemos de comprender y tomar como lección de que igual nosotros debemos de ser de la misma manera apasionados, pero también debemos de ser bien canalizados en esa pasión para poder compartir a otros con amor y con misericordia el mensaje del Señor, porque no vas a recibir un mensaje que viene ya cargado de antemano con odio, porque no te lo van a recibir. Si viene con odio, con tus prejuicios, con tus formas de pensar y con que, yo no me junto con esa gente, como diría aquel, no me junto con la chusma. Bueno, pues así decía Kiko, ¿verdad? Pero no se juntaba con la chusma, pero jugaba con la chilindrina y con el chavo, de todas maneras. Entonces, yo no sé cómo le hacía para no juntarse con la chusma. El punto es que entonces nosotros a veces pareciera que estamos igual que el Kiko. No nos queremos juntar con la chusma porque nosotros somos especiales, somos hijos de Dios, hijos del Rey, y nos congregamos, estamos vestidos de sacerdotes y como dice la palabra de Dios, de embajadores de Cristo y todo. Sí, tú. Pero entonces, ¿cómo la gente va a llegar a los pies de Cristo si tú también alguna vez fuiste visto con la misericordia de Dios? Alguna vez tú tuviste algo que no fue agradable y Dios te lo perdonó y alguien llegó con palabras de amor a hablarte de Cristo. Entonces, ¿por qué tú no lo puedes hacer de la misma manera? Y así pasó con Jacobo y Juan. Jesús los llamó con amor, los llamó con propiedad, llegaron a sus pies, escucharon sus mensajes, escucharon sus parábolas, vieron sus milagros, pero su pasión en el carácter que todavía no habían dejado que Dios formara, estaba todavía siendo una piedra de tropiezo. Vemos el carácter de Juan y Jacobo en acción, obviamente. Estaban tan ofendidos por el rechazo de los samaritanos que querían invocar juicio de manera inmediata, como muchas veces queremos nosotros. Tenían celo, pero sin discernimiento. Tenían poder, pero sin amor. ¿Okay? Se lo vuelvo a repetir. Tenían celo, pero sin discernimiento. Tenían poder sin amor. Sí, claro, tenían poder porque Jesús les había dicho en un momento dado, ustedes pueden ir y pueden hacer milagros, pueden hacer sanidades, pueden hacer estos encargos y poderes que Jesús les dio específicamente a sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos. Y ellos pues sentían, pues ya tenemos el poder, con este poder podemos hacer lo que queramos. Pero Jesús los reprende y entonces les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué les quiso dar en otras palabras? Bueno, ¿saben qué? Sencillamente no han entendido que la idea es salvar a las personas y no hacerlas que se alejen. ¿Qué actitudes de nosotros alejan a los demás para que no vengan a Cristo? ¿Qué cosas y formas de ser, de hablar, hasta de vestir en nuestros tiempos hacen que la gente no quiera venir a Jesús? La represión de Jesús revela una verdad central del discipulado. No basta con tener pasión, es necesario tener el carácter de Cristo. Así es sencillo. Porque si Cristo hubiera querido consumirlos o mandarles un castigo, Él lo hubiera hecho. No hubiera tenido que Juan y Jacobo intervenir y decir. O sea, si Jesús realmente hubiera visto algo, como lo hizo al momento que se irritó al ver que su casa, donde deberían adorar
al Señor estaba siendo usada para negocio más que para otra cosa, que fue cuando levantó las mesas y tiró a los mercaderes. Ahora, esa fue una ira que él sintió, no de una forma de que él odiaba a los mercaderes, él realmente no los odiaba. En realidad lo que estaba pasando es que ellos no tenían la actitud correcta de estar en el lugar correcto haciendo lo correcto. En vez de buscar aprender, conocer, alabar a Dios en ese lugar que era el templo, para que se dedicaba a la sinagoga para esto, pues ellos estaban aprovechando para hacer negocio. ¿Por qué? Bueno, porque ahí llegaba toda la gente, entonces pues llegaban muchas personas y era fácil llegar, llevar sus vasijas, sus alfombras, sus aceites, su todo para vender. Dice, no, pues aquí está el negocio. Pero viene Jesús, lo ve y dice, no, esto no es así. Y creo que en ese sentido Jesús estuvo correcto en su celo, llamémosle así, un celo santo para con el Señor, de no permitir que eso pasara. Pero en este caso, la actitud de Jacobo y de Juan era una forma en la cual los samaritanos iban a decir, no, pues entonces ¿para qué sigo a Jesús? Si esto mismo hasta quiere mandarnos a matarnos, quiere mandar a que Dios nos consuma desde el cielo. El verdadero discípulo no destruye al que rechaza, sino que intercede por él. No estamos para destruir a aquellos, sino para interceder por aquellos. Hay un proceso de transformación en todo esto. Juan, uno de los hijos del trueno, curiosamente, aparece más tarde como un hombre completamente distinto. Qué curioso, ¿verdad? Un hombre que, hablamos hace unas semanas acerca de la vida de Juan y cómo aprendimos acerca del amor de que él expresaba. Y él, que antes quería fuego del cielo, termina escribiendo cartas llenas de ternura, como la primera epístola de Juan, y donde dice en primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Qué increíble que el que estaba procurando echarse el plato a unos, ahora quería expresar el amor de Dios y decirle, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. ¿Qué ocurrió entre el trueno y el amor? Juan caminó con Jesús en intimidad. Fue testigo de la transfiguración. Eso está en Marcos capítulo 2, Marcos 9:2. Y fue uno de los más cercanos en el Getsemaní. Estaba ahí cerquita de Jesús, Marcos 14:33. Y estuvo junto a la cruz cuando los demás huyeron, en Juan 19:26. Qué curioso. Fue corregido y confrontado por Jesús. Jesús no suavizó su mensaje, lo formó con verdad y gracia. O sea, Jesús nunca, no midió esas palabras que le dijo, porque les dijo prácticamente, ustedes no han entendido. Y los corrigió directamente Juan y Jacob, a los dos juntos. Claro, lo hizo con la verdad de su autoridad y lo hizo con el amor de su gracia para con ellos. Pero tuvo que llegar y corregirlos, como muchas veces la palabra de Dios corrige y disciplina nuestra vida. Dice el Padre, al que ama disciplina, como Dios también nos debe de disciplinar. Hay un momento en el que tenemos que recibir la disciplina del Señor. A lo mejor no nos gusta, bueno, claro, por supuesto que a nadie le gusta que lo regañen, que le llamen atención, que le digan sus verdades, que le digan estás mal en esto, pero si estás mal en eso, estás mal en eso, es tan fácil como eso. Fue lleno del Espíritu Santo, Juan. En Hechos capítulo 2 marca el inicio de una vida completamente nueva, con poder y sabiduría de lo alto. El discipulado verdadero transforma. No es una decisión emocional. Es importante esto, ni una pertenencia institucional. Esa es otra cosa que hoy en día hemos perdido. Pareciera que la gente pertenece a una institución religiosa, ¿verdad? Y hay quien te dice, no, pues tú eres parte de este grupo y tienes que seguir ciertas reglas, normas y algunas situaciones. Entonces lo hacemos, o hacemos a la persona parte de un grupo bajo un sello nuestro. En vez de ser el sello del Espíritu Santo, es el suelo de el nombre que lleva a esa institución religiosa, congregación, iglesia, templo, como quiera llamarle. Es una obra de Dios que está haciendo de manera progresiva en el Espíritu Santo para quienes queremos caminar con Jesús. No es una tarea fácil el hacer discípulos, porque el discípulo no lleva un sello o un nombre de un hombre o de una institución, lleva el sello de Dios en sí mismo, que es el Espíritu Santo, que es mucho más valioso, mucho más poderoso y de mucho más relevancia. Pero cuando te ponen el sello de una religión, de una institución,
de un apostolado, de una iglesia, de un templo, del que tú quieres, y te ponen una serie de normas y reglas, entonces sucede que con esto no están haciendo más que ser de ti una persona religiosa, que tiene que cumplir ciertas normas, pero que no hay una vida por otro lado transformada en Cristo Jesús. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por cierto, un pasaje muchas veces mal entendido. Inclusive mucha gente que no conoce la Biblia lo utiliza. Y cuando, por ejemplo, tienen un hijo, ¿verdad? Que tiene un problema serio, digamos, de delincuencia, por poner un ejemplo. Es que yo con mi hijo llevo mi cruz, ¿verdad? Y entonces estamos ahí, ¿verdad? Es que yo con ese marido que tengo, pero Dios me dijo que ahí tengo que estar y no importa que me golpee, que me estrelle contra la pared, pero llevo mi cruz porque Dios quiere que sea así. No, tampoco es eso. Tampoco Dios está esperando que vivas una vida de mártir, ¿sabes? Hubo un solo mártir en la historia, que es Jesús mismo. Y claro, como consecuencia hubieron también muchos que por guardar su convicción en Cristo Jesús estuvieron dispuestos a dar su vida, como Esteban, murió apedreado. Claro que sí, la mayoría de los apóstoles no murieron en las mejores condiciones, según la mayoría de historiadores en que coinciden en sus muertes. Ahora, pero no es eso lo trascendente. En realidad no es eso el hecho de decir, soy víctima y entonces victimizo mi vida y estoy así, ¿verdad? Como haciéndome, como si fuera alguien que deliberadamente procuro eso para ser visto por los demás. En realidad no tiene que ver con eso. Negarse a sí mismo requiere morir al ego, al orgullo, a la autosuficiencia, es decir, a que dependo de mí mismo. Y realmente debería depender de Dios. Al ego de decir yo. Al ego, no, yo puedo, yo logro salir, yo no necesito a nadie, no necesito mucho menos de Dios. Este es el verdadero patrón discipulado. El tomar la cruz no es solo sufrir, es abrazar el llamado de morir a lo viejo para vivir a lo nuevo, para vivir una vida nueva. Es decir, la Biblia dice que tenemos estas dos naturalezas, la vieja y la nueva, pero que debemos cada día morir a este hombre anterior, a este hombre que es de antes, a este hombre que vivía de manera constante en el pecado y que ahora vivimos en una vida nueva. Seguirlo implica obediencia continua, no es una obediencia ocasional. Juan no solo creyó en Jesús, sino que vivió conforme a su carácter. Ahora, esto no fue la noche a la mañana, esto fue un proceso que fue llevando en ser cambiado, transformado por mismo Jesús, ser llamado a la atención, como pasó en este episodio. Y cuando Jesús vio que no habían entendido de qué se trataba, le llamó la atención y dijo que no era la forma correcta de la reacción. El discípulo no es un admirador, no es eso como cuando tienes un artista favorito, cuando tu cantante favorito, qué bonito canta, ¿verdad? Quiero ir a su concierto. En realidad, Jesús es alguien que nos ha dado una vida que es diferente a la que te podría dar cualquier hombre. Ahora, un discípulo es alguien que ha rendido su vida para ser transformado por Cristo Jesús. ¿Saben? La evidencia final, real y genuina de ser un discípulo es que tenemos un amor transformado. No entendamos amor como una forma de ver nuestra vida en la cual tenemos que ser totalmente y extremadamente pasivos, así como si fuéramos alguien, ¿verdad? Que si te empujan no vas a decir nada, que si te maltratan tampoco, que si te dicen una palabra hiriente tampoco. O sea, no es aquel, en pocas palabras, que es dejado. El amor verdadero es aquel que determina a una persona a tomar decisiones firmes y de carácter de acuerdo a Dios y que puede responder de manera correcta y adecuada en los momentos que debe hacerlo. No de forma desbordada, pero su pasión debe formarle a que puede confrontar a las personas de la manera correcta para que entiendan cuál es la importancia y la relevancia que tiene en su vida Dios mismo y Jesús. En 1 de Juan 4, 7 y 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben? El mismo Juan, que en un momento pidió juicio
decir, que pidió que consumieran a estos samaritanos, termina escribiendo sobre el amor con una profundidad que no se encuentra en ninguno de los apóstoles. Es el único donde podemos ver una transformación en calidad de amor totalmente diferente, luego de que estaba deseándole el mal, la muerte a un grupo de personas. Luego está hablando de un amor entrañable en Cristo Jesús. Su vida fue un testimonio de que el carácter puede cambiar. ¿Saben? He escuchado a otras personas, es que yo así nací, yo así soy, y nadie me va a cambiar. Sí, habemos así de repente que nos ponemos en nuestro ego, en nuestro orgullo, en nuestra forma de ser como hombres, y decimos, y cuando digo hombres hablo de los dos, hombres y mujeres, y me refiero a que somos así de una manera en que no creemos que podemos ser cambiados, y creemos bajo excusa de que así somos y no debemos de ser de otra manera. Y si somos así, Dios puede cambiarnos. Él, como una persona impulsiva, luego pudo llegar a ser lleno de la ternura del Espíritu Santo, de una manera transformadora, interesante. Juan no dejó de ser apasionado. Estoy seguro porque podemos ver inclusive esa pasión en la forma de cómo escribe, solamente que esa pasión fue transformada por Jesús. Y ya no fue una pasión impulsiva, fue una pasión transformada en el amor de Cristo para las personas, que es diferente. No fue la impulsividad de llegar con su carácter fuerte y ver la forma de cómo acaba con las personas, cómo comienza a decirle de tontería y media o lo que fuera, sino que con la misericordia de Dios, bueno, voy a hablarles con el amor mismo que Jesús les hablaría. Su pasión fue redimida, ya no para destruir, sino para amar. Ya no era para imponerse, sino para servir. Y ya no para buscar poder, sino para dar testimonio de Cristo Jesús. No le llama porque es perfecto. Te llama a ti, como la llamó a él, para ser perfeccionados. Jesús no nos llama porque estemos completos y perfectos para ser usados por él, sino que nos llama para ser perfeccionados por él mismo. Hoy podemos comenzar ese camino. El proceso quizás no va a ser cómodo, que esa es la parte difícil, pero será glorioso el que Dios transforme nuestra vida. Y es por eso que el proceso no es fácil, porque resulta de que en ese camino tienes que dejar ciertas cosas, tienes que frenar a veces algunas situaciones donde antes reaccionabas de una manera y hoy reaccionas de otra forma. Entonces, no es fácil morir a la forma de cómo tú eras o cómo tú sigues siendo o cómo te está costando dejar de ser. No sé en cada uno el caso. Algunos somos impulsivos, algunos somos faltos de carácter o algunos somos de mecha corta, ¿verdad? Es que es con la nada, ¿verdad? Se molesta. Algunos simplemente tienen actitudes donde tal vez Dios está queriendo transformar un área en particular de nuestra vida. Entonces ese proceso no es cómodo porque significa que tienes que dejar esa forma de cómo eras o esa forma de cómo eres por ahora dejarte guiar por la palabra de Dios y ser transformado en amor. Ese proceso no es cómodo, pero será glorioso al momento que Dios obre. Y por eso es que ahora damos testimonio delante de los demás de cómo Dios ha cambiado nuestra vida y cómo decir, bueno, es que la verdad que honestamente, aunque tal vez no he dejado de ser tan, por ejemplo, enojón como antes, pero por lo menos antes estaba que casi le sacaba el cuchillo a todo el mundo. Hoy, pues nomás quizás una navaja pequeña, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Hoy nomás con un puño, ¿verdad? No sé, con un palito, con algo, ¿verdad? Pero siempre se me sale por ahí algo y siempre estoy trabajando en mi carácter, siempre estoy ahí queriendo de que calmar, así como cuando quieren agarrar a alguien así, de que quiere pelearse, fíjate, cuando se pelean dos, que lo quieren agarrar hacia la fuerza y que lo quieren sostener para que no se vayan a pegar
indagar mucho. Así pareciera ser que el Espíritu Santo también trabaja en nuestras vidas, de una manera tratando de, a ver, tranquilo, cálmate fiera, cálmate león, no te vayas allá a comer a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Ahora, si dejamos que cada vez, en cada ocasión, Dios esté transformando ese carácter, esa emoción, a veces esa angustia, a veces esos problemas que tenemos, o a veces esa forma de reaccionar, a veces inclusive la misma ansiedad, el mismo enojo, cualquier cosa, vamos a entrar, cada vez vamos a ir pareciendo más a Cristo Jesús. ¿Saben? Hoy podemos comenzar ese camino, hoy podemos ver esto diferente. Y Jesús nos llama para que dejemos que Él perfeccione su carácter en nosotros. Ahora, la pregunta final sería, ¿estás o estamos, diría mejor, dispuestos a ser transformados como lo fue Juan? Esa es la parte clave en nosotros. Que no es fácil y que lleva un tiempo y que lleva un proceso y que nos va a costar, sí. Pero si nosotros nos dejamos moldear por el Maestro, si nos dejamos moldear por Dios, si somos barros útiles en su mano, pues entonces Dios va a usar nuestra vida para poderse glorificar y alcanzar a otras personas que necesitan escuchar de cómo aquel hombre, aquella mujer, aquel hombre desbordado, aquella mujer que no sabía controlarse en el chisme, por poner un ejemplo, ahora es una persona totalmente diferente, transformada y cambiada por Dios. ¿Quieres pasar de ser un hijo del trueno a un verdadero discípulo de amor? Esa sería la segunda pregunta de reflexión que quisiera que nos hiciéramos. Que quisiéramos pasar de ser un hijo del trueno, impulsivo, desbordado, o ser un verdadero discípulo de amor para Cristo Jesús. No es fácil. El llamado a ser discípulos es un proceso que nos lleva tiempo. Pero ese tiempo podría acotarse si nosotros dejamos que Dios en el proceso cambie ese carácter, cambie esa forma de ser, cambie esas áreas que necesitan ser cambiadas. ¿Cómo lo podemos hacer? La gran pregunta. Bueno, sencillamente tenemos dos maravillosas herramientas. Una es la oración, que la oración es un medio excelente para comunicarnos con Dios y decir, Señor, la verdad. Diríamos, como dicen los chavos, la neta. Yo no la hago para poder cambiar. Yo tengo una cosa aquí que me dicen algo y yo quiero reventar de coraje con esta persona. No puedo ver a, no sé, a mi hermano, mi hermana, mi cuñada, mi vecino, porque me da una rabia y me da no sé qué. Se me comienza a salir hasta espuma en la boca de cómo estoy y cómo me pone eso. Señor, de verdad, quiero cambiar, Señor. Entonces hablo con Él, hablo con el Padre y le digo, Señor, obra en mí a través de tu Espíritu Santo para que aquello que estoy costando que cambies tú en mi vida, aquello que me está costando dejar, aquella situación que estoy luchando todos los días cotidianamente con ella, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, me dé las palabras correctas. Si es necesario que detenga mi boca, que detenga mi impulsividad, que detenga mi enojo, que detenga mis palabras en contra de, para que yo verdaderamente pueda ser un discípulo. Y tenemos una segunda verdadera y excelente herramienta que es los consejos de su palabra, donde dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sí, por supuesto, y esto es así, es una ley de la física. Si tú tienes una fogata y le echas leña, va a prender más. Le echas otra leña, va a prender más. Le echas otra leña y va a prender más. Si le dejas de echar leña, en un momento dado se va a apagar. Se va a apagar quizás poco a poco. Nos pasó que estuvimos en unas cabañas en Zacatlán y bueno, pues para prenderlas tuvimos que poner la leña. Y se prendió bonito y fuego, ¿verdad? Aunque un momento que ya estaba así todo meada la cabaña, nos estábamos ahogando, pero yo creo que ya no estábamos por chamuscar, pero gracias que el Señor no lo permitió.
Pero hubo un momento que dijimos, no, pues ya, esto ya. Y un momento podía pasar de una de dos cosas. O le echábamos agua y se apagaba de tiro, o dos, se iba apagando poco a poco. A veces así el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. A veces tiene que echarnos un poco de agua para que ya nos calmemos, o a veces va trabajando y va llevando hasta que nos lleva a nivel en el que podemos estar más tranquilos. Como decía el anuncio de hace años, no sé si lo recuerdan, respira hasta 10 y ya, cuenta hasta 10 y bueno, y ya se nos quita, ¿verdad? Pero bueno, finalmente lo que quiero que aprendamos hoy es que nos demos cuenta de la trascendencia y la importancia de ser verdaderos discípulos de Cristo Jesús. No solamente seguidores simpatizantes, no solamente que, ay, qué bonito, allí cantamos hermoso y qué barbaridad, qué templo más bonito, qué actividades, qué bonita reunión de mujeres, de hombres, de esto y lo otro, sino que verdaderamente para que este mundo pueda llegar a ser un mundo transformado, nosotros primero debemos ser transformados en verdaderos discípulos de Cristo. Mientras tú no permitas que Dios transforme tu vida, este mundo va a seguir siendo lo mismo, el mismo caótico mundo que es. Y va de mal en peor. Vemos cada día más maldad, más problemas, más gente haciendo cosas indebidas de todo tipo de cosas. Y nos preguntamos, ay, bueno, y nos cuestionamos incluso, ay, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Pero por qué tanta cosa? Pero está en ti que no te has dejado transformar, no eres un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Entonces, pues así como este mundo va a querer ser transformado también. Como este mundo va a preguntarle, a mí, yo quiero eso que tú tienes, yo veo que tú eres diferente, que tienes otra forma de ser, otro carácter, o otra forma de relacionarte con tu esposo. Y yo con el mío de mañana a la noche pues, nos agarramos de las greñas y no hay descanso, no hay así como ni siquiera es una campanita de derrame para descansar un segundo, no, es todo así de continuo, hasta por mensaje, y si estamos juntos peor. Y veo que pues en tu hogar posiblemente no es perfecto, pero veo que es diferente el ambiente. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? Y a veces nos preguntamos, ay, es que yo no soy bueno para evangelizar porque aquí me da pena, es que yo no sé qué le voy a decir. Vive una vida para Cristo y vas a tener algo que decir. Señor Dios, queremos darte gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo. Yo no lo ponemos en la mesa para señalar la vida y la actividad en que fueron llamados por Jesús, hijos del eterno Juan y Jacobo. No queremos decir que nosotros somos mejores que ellos, quizás nosotros realmente hasta somos peores. Ellos estaban viviendo una pasión por seguir a Cristo, pero no la estaban canalizando correcto y estaban siendo impulsivos en muchas formas de actuar. Pero Dios, yo te quiero pedir que tú obres de manera poderosa, maravillosa en nosotros. Que esto solamente sea un ejemplo de que tú pudieses transformar esos hombres para que pudieran ser de testimonio a otras personas a pesar de cómo fueron en algún momento de su vida. De igual manera nosotros también, Señor, en nuestra vida hemos hecho cosas o seguimos haciendo cosas que realmente no te son agradables, que nuestro carácter no está siendo formado por ti. Señor, queremos dejar que tú cambies, transformes nuestra vida, nos hagas ese cambio radical, genuino que necesitamos vivir para que la gente vea a Cristo a través de nosotros, Señor. Padre nuestro, nos quedamos en tus manos sabiendo de que tú obras poderosamente a través de tu palabra y llegas a cada rincón, y que cada persona que escuche esto, que ya tenga a Jesús como su Señor y Salvador, pueda darse cuenta de la importancia, de la trascendencia de que debe dejar que Cristo forme su vida. Y aquel que todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, le pido, Señor, que obres y toques su corazón para que reconozca que su vida no ha sido la correcta, la adecuada, que hay cosas y pecados en su vida que necesita llevarlos a ti y arrepentirse. Y Señor, que en consecuencia también debe poner únicamente su fe en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por ese tiempo, gracias por los que estamos aquí, gracias por ese tiempo aquí en Familia Radical. Te pedimos que tú sigas obrando y que sigas, Señor, dándonos la oportunidad de servirte a través de llevar tu palabra a muchas más personas. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.